Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Quiero agradecer a la Universidad Bicentenaria en esta oportunidad por invitarme a dar esta charla de la visión geopolítica de la educación para la paz. Es para mí muy importante hablar de este tema. Mi nombre es Natalia Verónica Moreno Chavarri. Soy directora académica de Discapacidad de Abogacía Litigante Unida de Córdoba, en Argentina. Soy representante de la Sala de Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba, en Argentina. Soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y soy especialista de posgrado de discapacidad y derecho por la Universidad de Buenos Aires, capital de la Argentina. También soy miembro de Amnistía Internacional. Es para mí un orgullo hablar de la guerra por la paz en el siglo XXI, de la realidad mundial, como he dado en llamar a esta charla. Para comenzar, la primera presentación tiene una frase de Adolfo Pérez Esquivel que dice: la paz no se regala, la paz se construye. Lo mismo sucede con la democracia. Él fue Premio Nobel de la Paz, él es argentino y fue distinguido con este premio en 1980 en un proceso muy duro de la Argentina donde aún no teníamos democracia. Nuestra Argentina, como ejemplo de país latinoamericano, recuperó la democracia en el año 1983 de la mano del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, y al día de la fecha seguimos teniendo democracia durante más de 40 años. Esto es muy importante resaltar. Como así también la realidad de los otros países del mundo que voy a estar hablando a continuación. La guerra por la paz en el siglo XXI, ¿qué es lo que sucede en la realidad mundial? Bueno, para empezar a hablar de este tema me gustaría señalar que la paz es una quimera. Esto es un sueño inalcanzable para algunos o solo alcanzable para unos pocos, porque eso es lo que termina siendo. Creo que todos queremos que se consiga la paz a nivel mundial y social, pero que finalmente solo algunas sociedades logran la paz. A su vez, también considero que es una realidad el hecho de que vivimos en un mundo con cada vez más tecnología y más avance, pero con mucha más violencia. Y esa violencia es estructural y llega a todos los niveles, tanto socioeducativos y también a todo el mundo. En muchas sociedades sabemos que hay hijos que se vuelven contra los padres, padres que han matado a hijos, incluso infanticidios, hechos trágicos. Esta violencia que a nivel mundial se demuestra cada vez en los femicidios, en los delitos de lesa humanidad, es realmente algo que nos hace reflexionar en un mundo en el que la educación para la paz debería ser importante y que comienza no solamente en la casa, sino también en la escuela, pero también con las normas de convivencia y también eh, respecto de todas las generaciones. Esto es algo que de padre a hijos se debe transmitir, la educación por la paz, no solamente en un país, en una ciudad, sino en todo el mundo, porque todos somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, y eso es importante reflexionar. Si pasamos a la siguiente página, vamos a ver que en este mismo tema, en la realidad mundial en este año 2024 y durante los años del siglo XXI, asistimos a eventos de gran trascendencia como guerras, pestes, muertes sin sentido y luchas egoístas por la paz. Hemos visto y seguimos viendo guerras como las de
Medio Oriente, como las de Ucrania, pestes, como la reciente pandemia que tuvimos desde el año 2020 hasta el 22, muertes sin sentido y luchas egoístas por la paz de gobiernos, que en muchos casos son gobiernos totalitarios, tanto en Latinoamérica como en Europa, y que no hacen caso a la democracia. Esto nos deja una importante reflexión porque en realidad se pretende conquistar territorios, pero no por el hecho de conquistar los territorios mismos, sino por tener mayor poder político y económico, y eso les permite dominar a los recursos naturales, dominar sobre el más indefenso y el más débil por parte de aquel que es más fuerte. En ese sentido, es muy importante las normativas tanto de la ONU como de los organismos de derechos humanos por favorecer la lucha intensa y permanente, porque se mantenga la paz no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, como también, ya lo vamos a ver en la siguiente página, lo que está sucediendo en el Caribe, lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Para entender la educación por la paz, lo tenemos que ver desde un ámbito multidimensional y también geopolítico, para poder entenderlo a nivel geográfico. Es importante reflexionar entonces sobre este tema. Si hacemos una visión geopolítica, es decir, política y geográfica de la educación para la paz, nos vamos a encontrar con la situación actual de Europa, la situación actual de Latinoamérica y la situación actual de África y el Caribe. Si hablamos de la situación actual de Europa, de un tiempo a esta parte ha ingresado en distintos conflictos que no llegan a ser de tipo armados en muchos casos, en otros casos sí. Lo que tiene Europa es que sus distintos tipos de gobierno hacen que establezca una relación diplomática entre la Unión Europea. Entonces, eso hace que se facilite el diálogo antes de llegar al conflicto armado. Respecto a Latinoamérica, el país del norte, es decir, Estados Unidos, es el que constantemente está en situaciones bélicas, sobre todo respecto a Medio Oriente. Lo que sería América del Norte y América del Sur, por lo general no intervienen en guerras armadas o conflictos armados más que alguna que otra situación diplomática. Y en la situación actual de África y el Caribe, no son gobiernos que históricamente hayan ingresado en conflicto, si bien tienen problemas como la guerrilla o problemas de luchas internas por el poder, pero que tienen que ver más que nada con la educación, la alimentación y la realidad demográfica de su propio continente. Y no tanto con lo que sería el conflicto armado, como sí se ve en otras partes del mundo que ya precedentemente estuve comentando. Es bueno señalar entonces esa conclusión y tenerla en cuenta. Bueno, y para llegar al final de esta ponencia, la guerra por la paz en el siglo XXI, la realidad mundial, habiendo ya hecho un pantallazo por los distintos continentes y un poco contando la problemática actual, quería reflexionar acerca de que hay una gran paradoja de la lucha por la paz, porque terminan siendo luchas individuales y es un mundo cada vez más dividido. Se polariza mucho los gobiernos de izquierda con los de derecha, las ideologías, resultan ser violentas las charlas entre familiares o entre amigos muchas veces, con guerras y luchas individuales que trascienden lo que sería lo social, para venir a dejarnos una compleja reflexión. Nosotros en Latinoamérica, si distinguimos Cuba de Argentina, de Bolivia, de Brasil, vamos a tener distintas realidades. Igual que si hablo de Europa, no es lo mismo hablar de Italia, de París o del Reino Unido. Es importante hacer estas salvedades y quería dejar entonces esta paradoja que la lucha por la paz en este mundo del siglo XXI que está cada vez más dividido y con luchas y guerras cada vez más individuales a las que
asistimos y seguiremos asistiendo en la medida en que no reflexionemos que la educación para la paz comienza en la familia, en la casa, en la ciudad y desde allí se extiende hacia el propio país y desde allí hacia el mundo. No nos olvidemos que todos y todas somos ciudadanos de esta aldea global que es el planeta Tierra. Quiero agradecer a la Universidad Bicentenaria por este espacio. Que tengan todos y todas muy, pero muy buen día.